Agrario? Pues la doctora Cielo Rusín, que es la directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, y está conectada con nosotros a esta hora. Doctora Rusín, que bienvenida y mil gracias por aceptar estar con nosotros, no solo por teléfono, sino también conectada a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Bienvenida. Muy buenos días, Camila, y muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la mesa y nos satisface mucho poder atender esas inquietudes que Sebastián ha manifestado. Antes de hablar del tema del Banco Agrario, expliquemos rápidamente, para hacer un resumen, la renta ciudadana de 500.000 pesos que arranca a partir del 29 de noviembre, como decía Sebastián. De abril. Es que le entendí noviembre. Yo dije noviembre. Dijo noviembre. No me patinen, no, Fabri. 29 de abril. A partir del 29 de abril, esa renta ciudadana, doctora Rusinque, le va a llegar a cuántas familias y cuánto cuesta entonces anualmente ese programa, como esa nueva era. Sí, pues lo primero, Camila, es que es un esfuerzo histórico, digamos, hay un aumento sustancial, no solamente en cuanto al beneficio y los montos que tradicionalmente recibían los beneficiarios en este tipo de programas, aspirando a generar ingresos que están en todos los escenarios por encima de la línea de pobreza, ingresos dignos que permitirán a los beneficiarios superar esta situación de vulnerabilidad, sino que el esfuerzo, digamos, presupuestal, pasamos de 1.700.000.000, que era lo que anteriormente se estaba garantizando, a 7 billones de pesos, y pasamos de una cobertura de aproximadamente 1.900.000 hogares a 3.200.000 hogares, que los que tenemos proyectados poder cubrir en este primer año de transición hacia la renta ciudadana. Yo quisiera aprovechar, Camila, para hacer una pequeña claridad. Es importante, digamos, que hemos estado haciendo como esta labor de comunicación muy juiciosa para que no se generen falsas expectativas. ¿En qué sentido? Estamos haciendo un mejoramiento sustancial para todos los hogares del territorio nacional. Es decir, anteriormente, bajo el sistema anterior, con las corresponsabilidades y con los requisitos y de la manera como estaba establecido este sistema, un hogar podía recibir un promedio entre 25 a 90.000 pesos. Había un promedio, digamos, este era el promedio de los ingresos generados, independientemente de la composición del hogar. Con esta nueva apuesta estamos garantizando que como mínimo en los hogares, en los territorios priorizados, van a recibir un ingreso de 160.000 pesos que se verá aumentado hasta el tope de 500.000 pesos dependiendo de la composición del hogar, y lo que estamos aspirando es a generar este ingreso de los 500.000 pesos en los grupos poblacionales que se encuentran en extrema pobreza. Hicimos una priorización, digamos, vista la limitante de recursos, a pesar de que acá el esfuerzo es que triplicamos la inversión y el presupuesto para este programa a 7 billones de pesos, sigue siendo poco para toda la necesidad que hay en Colombia. ¿Cómo hicimos para priorizar? Escogimos 466 municipios, según lo que nos arrojaban los mapas de hambre, es decir, según lo que arrojaban los índices de desnutrición, es decir, los territorios que están viviendo en este momento una crisis humanitaria en razón a la falta de recursos. Y para esos territorios, digamos, hay una priorización para los hogares en extrema pobreza. Es allí, digamos, donde va a llegar la mayor parte de estos ingresos de 500.000 pesos mensuales, que al ser pagados bimestralmente, pues estamos hablando que van a ser por el orden del 1.000.000 de pesos. La claridad, ¿por qué? En el resto del territorio nacional, y de todas maneras, incluso en esos territorios priorizados, eso depende del cumplimiento de corresponsabilidades y de la composición del hogar. Esto para, digamos, acá es una política pública que tiene un enfoque diferencial, que va principalmente orientada hacia madres cabeza de familia. Estadísticamente también sabemos que son más del 80% de los hogares en extrema pobreza están liderados por una mujer, y la composición del hogar en función si tienen 1, 2 o 3 niños, si cumplen las corresponsabilidades en salud y educación. ¿Y eso por qué? Porque es el marco legal provisional, por eso hablamos de un tránsito, que nos ofrece el anterior programa de Familias en Acción, digamos, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo nos da la capacidad legal para crear nuestras propias corresponsabilidades. Sí. Y nuestro propio programa. Directora Russinque, el Banco Agrario, cuando comenzaron las transferencias en el Estado colombiano, pues hacía esto. Después del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, se abre a licitación a participación de otros vehículos financieros, y le quería preguntar, ¿por qué usted tomó la decisión, pues, de hacer un contrato interadministrativo con el Banco Agrario, cuando el Banco Agrario participó en las licitaciones de los últimos subsidios y no ganó ninguna licitación? ¿Usted por qué toma esa decisión? Bueno, lo primero es hacer una serie de precisiones, Sebastián. Yo creo que es importante que tengas presente que aquí, como desde el 2015, exactamente, creo que fue que se creó una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente.
Es a través de esa entidad y, digamos, un instrumento de agregación de demanda en el que normalmente se convocan a las diferentes entidades financieras para que hagan su oferta, digamos, para aplicar a este tipo de garantía que se da por parte del Estado. Eso lo que hizo fue facilitar, no era licitación, Sebastián, al contrario, digamos, esto ya no se manejaba mediante ley 80, sino lo que hacía era un proceso mucho más ágil, ya no de 3 meses, sino digamos que prácticamente en el término de 20 días uno podía escoger puede escoger según las mejores condiciones que se brinde en ese instrumento de agregación de demanda. ¿Qué encontramos el presente año? Y eso todo se puede consultar, verificar. Yo, la verdad, pensé que eso se había mirado en detalle antes de hacernos las críticas. El valor más bajo que allí los diferentes bancos, al cual también se presentó el Banco Agrario, junto con todas las entidades financieras, era de 3.770 pesos. Eso, de hecho, allá tienen un instrumento, es una especie de simulador que nos permite saber cuánto es lo mínimo que estas entidades nos ofrecían por esa dispersión. Claro, pero es que, directora, usted me está diciendo que no me... Bueno, siga, pero me dice que no nos preparamos, pero Colombia Compra Eficiente es un simulador, no hay nada más cercano a los precios de mercado que las últimas licitaciones del DNP y del DPS. Sebastián, por eso ahí tienes un error y permíteme te explico. No se estaban haciendo licitaciones desde el 2015, lo que te estoy explicando. Se estaba acudiendo a ese instrumento que nos permitía Colombia Compra Eficiente, que existe desde el 2015 y que establece un instrumento de agregación de demanda que hace que las diferentes entidades que quieran acudir presentan una oferta. En el simulador que se hace en esa oferta, digamos que se nos arrojaba el precio mínimo de 3.770 pesos. Pero, directora, discúlpeme la interrumpo porque como es un tema técnico, la gente pues no entiende tanto, pero entonces a ustedes, Colombia Compra Eficiente les decía, el banco que le hace el servicio más barato para poder hacer esta transferencia son 3.770 pesos. Eso les dijo a ustedes Colombia Compra Eficiente. Y el Banco Agrario, que es un banco público, es un banco del Estado, estaba cobrando o cobra cuánto la transferencia, porque igual por más de que sea público, pues tiene que cobrar la transferencia para poder funcionar. ¿Cuánto sale la transferencia con el Banco Agrario? 3.200 pesos. 3.200 pesos. Además, Camila, porque, valga decir también, el promedio de lo que tradicionalmente, y también lo pueden verificar, se estaba pagando por ese pago, por esa transacción era de 4.500. O sea, antiguamente las transferencias monetarias que utilizaban los bancos, no sé, Bancolombia, La Vivienda, el Banco Santander, los bancos que hay aquí en Colombia, se utilizaban esos bancos y al Estado para hacer el traslado de los 200.000, 300.000, lo que fuera que se le diera de subsidio a las familias, le tenían que pagar por transacción a los bancos una comisión de 4.000 pesos más o menos. Exactamente. Entonces, lo que quiere decir usted es que con este convenio interadministrativo que se hizo con el Banco Agrario, hubo una reducción casi que de 800 pesos por transferencia, porque si el Banco Agrario está cobrando 3.200, pero el Banco Agrario cobra 3.200... Pero me disculpa la directora, pero ese costo de transacción no es cierto, Camila. ¿Cómo así? No es cierto, no. Usted revisa los costos. A ver, el programa que está haciendo la directora Rusinque, que tiene una cantidad de novedades, es cierto, pero es hijo de Ingreso Solidario. Y usted revisa... No, para nada, no tiene nada que ver con Ingreso Solidario. No, pero hay un montón de datos, doctora Rusinque, un montón de datos que son hijos de Silvia número 4. O sea, hay un montón de datos que hoy el Estado, pero directora, hoy el Estado colombiano hoy tiene una cantidad de datos en 2021 que no tenía en 2019 por la pandemia. Digamos, eso, no. A ver, si me permites... Directora, déjeme terminar. Lo que le estaba diciendo, uno coge, y también esa información es pública, los costos de transacción de los operadores de ingreso solidario, tanto de las fintech como de DaviPlata. ¿Cuánto eran? Dígame, ¿cuánto cobraba la transferencia? Depende, pero máximo 1.300 pesos. Camila, pero si me permites explicarte para... Pero no valía 4.000 pesos, directora. Claro, a ver, Camila, ¿puedo explicarme? La idea es que yo aclare, ¿cierto? Sí, señora. Te quiero sacar aquí de la confusión, Sebastián. Mira, ingreso solidario fue un ingreso que se consiguió en el marco de la pandemia para mitigar los efectos de la pandemia. No fue un invento en Colombia, eso prácticamente yo creo que en buena parte de los estados del mundo se dispuso ese ingreso. Valga decir que prácticamente todos los estados lo terminaron ya el año pasado. Creo que el único que lo tiene vigente es Panamá y digamos que fue un ingreso preconcebido de manera temporal con unos criterios y una focalización muy diferente a lo que estamos haciendo y en ese momento fue una política de Estado. Al ser una política de Estado que podía en el marco de una situación de emergencia como fue la pandemia, ellos obligaron, digamos, el Estado podía decirle al banco
limitarle con cuánto tenía que garantizar esa transacción. Okay. No estamos en una situación de estado de emergencia, no podríamos bajo ninguna naturaleza ni ningún banco nos aceptaría en ese momento que les digamos que nos tiene que dejar el precio de la transacción a 1.000 pesos, y de hecho los bancos en total libertad presentaron sus ofertas a este instrumento de Colombia Compra Eficiente, en este instrumento de agregación de demanda. Eso es lo que nos reporta el simulador. Ahora, Camila, si me permites, no solamente nos basamos en el valor, eso es es una primera medida. Acá también tenemos en cuenta como criterios la cobertura, la calidad y la experiencia. ¿Y por qué la cobertura, Camila? El Banco Agrario era la única entidad que nos garantizaba una cobertura para municipios, corregimientos e incluso territorios indígenas. Otros bancos, no voy a mencionar cuáles, digamos que nos garantizaba, por ejemplo, había otro que nos garantizaba la cobertura nacional, que se comprometía a esa cobertura nacional, el costo era 10 veces más. Y otros que no tenían la cobertura nacional tampoco, digamos, no solamente no cubrían el territorio, que tenían un precio que se asemejaba, pero que igual era más caro que este que nos daba el Banco Agrario, digamos, ni siquiera nos aseguraban el 100% de la cobertura. Entonces, eso también fue un criterio, la cobertura. En cuanto a la calidad, si me permite, el Banco Agrario, yo creo que es como un prejuicio que el Banco Agrario fue ese banco como que se quedó atrás en el tiempo, ha venido de un proceso de modernización y en la actualidad tiene presencia en 700, tiene más de 700 oficinas principales, tiene aproximadamente 115 oficinas adicionales, también tiene cajas extendidas y también tiene un proceso de nuevas tecnologías que permite, si me permiten, al beneficiario, a partir del momento, digamos que la bancarización para el beneficiario se hace automáticamente bajo la condición que haga una aceptación vía telefónica, y a partir del momento que hace la aceptación se genera un código con el cual puede hacer el cobro. Pero directora, usted está poniendo en palabras como si fuera o un operador o otro, nos dice el Banco Agrario versus A, B o C, cuando muchísimos subsidios de la historia han tenido una cantidad de operadores. Claro. Lo que es muy importante, porque es que tengo acá la oferta que le hace el Banco Agrario al Estado colombiano. Okay, ¿cuál es la oferta? Y la oferta, lo que dice la doctora Rosín, que es verdad, ahí sale la cantidad de sucursales que tiene, pero usted desagrega toda la red que le va a brindar a los colombianos en materia de subsidios el Banco Agrario, y se tiene que apoyar en un 80% de privados. Acá los tengo. No es cierto. Pero, directora Rosín, acá tengo la oferta, si usted me permite leer, vea, dice, oficinas, como usted dijo, del Banco Agrario, 793 sucursales, pero usted baja después de los cajeros y las sucursales, y en la oferta que ellos le hacen a ustedes, por ejemplo, está corresponsales Movirred es privado, corresponsales Carvajal, corresponsales Reval, corresponsales E-Pago, corresponsales Punto de Pago, corresponsales, es decir, lo que va a hacer el Banco Agrario es que no tiene la capacidad para todo lo que ofertó, es pagarle a los privados, claro, para que haga todo eso. Pero si así y todo, que es lo que yo le entiendo a la doctora Rusinque, sale más barato el Banco Agrario, ¿por qué no contratar al Banco Agrario? Es que pues es lo que acaba de decir ella, yo no tengo ni idea. Yo estoy oyendo lo que dice la doctora Rusinque. Porque incluso Sebastián, a medida que va mirando, y me alegra que esté verificando esta información, él se va dando cuenta, por ejemplo, que aquí no estamos diciendo, como afirmaba Sebastián al comienzo de esta entrevista, que es que solamente nos vamos con el Banco Agrario como si tuviéramos acá una cuestión de veto, pues, pero ellos subcontratan. Los privados o los posibles aliados. Permíteme, por favor, Sebastián, el Banco Agrario evidentemente y excepcionalmente se puede apoyar en aliados. Incluso yo sé que van a mirar a ver si pueden hacer en el proceso de bancarización. Mira, hay varias etapas. Una primera, se está verificando cuántos de esos beneficiarios tienen ya cuenta en el Banco Agrario, y eso es una cifra, digamos, es un monto no menospreciable. Después, la segunda etapa, se va a mirar cuáles están bancarizados, y ellos miran allá cómo se apoyan también para hacer en esto, mientras se va haciendo el proceso de bancarización, se va complementando cómo se apoyan en esos aliados. Incluso por esas empresas de giros que tú mencionabas, que eventualmente... Pero eso demuestra que el Banco Agrario no tiene la capacidad para desarrollar el programa, porque lo que tiene que hacer es subcontratar con los privados que no participaron del proceso. Es que acá tengo, directora, me perdona la insistencia, acá tengo la propuesta que hace, en un 80% de todo es con fintechs, pero si acá lo tengo, es con fintechs, en ninguna parte se va a decir que el 80% es con fintechs, Sebastián. No, un 80% son fintechs, en un 80% son privados.
¿Cuál es tu fundamento para decir que el 80% se basa en FinTech, Sebastián? Acá lo tengo, mira, por ejemplo. Pero dígale, usted, Por ejemplo, ¿qué tiene ahí? ¿Qué documento tiene? Porque que es dice el documento de la oferta que le hace el Banco Agrario al donde dice DPS. el 80%. ¿Hay alguna el 80% se Mire, basa acá, en otro? directora, dice, por ejemplo, oficinas del Banco Agrario, que obviamente eso es del Estado y es propio, 793. Cajeros automáticos del Banco Agrario, 816. Después usted baja el tercer vehículo financiero que es la oferta que le hacen ustedes, cajeros automáticos Red Verde. Esos son los cajeros verdes que todos usamos. Servibanca, es eso, ¿no? Los Sí, verdes, eso es un costo que se tiene que pagar y que eso no es del Banco Agrario. Sebastián, acá no se... Corresponsal Móvil Red. Ese corresponsal Móvil Red que tiene 503, ese es privado, directora. Pero entonces usted lo que está diciendo, Sebastián, para yo entenderle, doctora Rusinque, pues porque estoy tratando de hacer la traducción, es que acá se hizo un convenio interadministrativo entre el DPS y el Banco Agrario para hacer las transferencias monetarias de este programa que se llama Renta Ciudadana, 500.000 pesos a las familias. Si no se hubiera hecho un convenio interadministrativo, se habría hecho una licitación y ahí habrían podido participar fintechs, bancos privados. Y el Banco Agrario también. Y el Banco Agrario también. Que puede tener en algunos lugares, como dice la directora. Ya hice una primera precisión. Es que desde el 2015, yo creo que no creo estar hablando en vano, yo creo que nos estamos escuchando. No se hace licitación. Licitación. Ok, entonces se acudía al instrumento de Colombia Compra Eficiente, que lo que hace es un instrumento de agregación de demanda, donde todos ofertan que esto se hizo, el Banco Agrario fue uno de ellos, y es allí donde en términos de valor, el Banco Agrario nos permitía y nos ofrecía un mejor precio. Digamos, ya la cuestión de digamos, no tenemos acá, no podemos decirle al Banco Agrario, no puede apoyarse en un aliado o no puede hacer acuerdos interbancarios incluso para los que ya están bancarizados. Digamos que a nosotros quien nos responde es el Banco Agrario, pero es que no me han permitido mostrarles que eso fue en términos de valor, ya lo expliqué por qué, de cobertura, ya lo expliqué por qué. De hecho, hay más de 400 municipios donde solo tiene presencia el Banco Agrario. Y ahí nos podemos devolver a la primera parte de esta presentación, tener en cuenta que acá priorizamos 466 municipios basados en mapas de hambre, donde van a ser priorizados, van a recibir la mayor parte de, digamos, de los beneficios de mejoramiento, que va a estar por el orden de los 500.000 pesos en función de la composición del hogar. Y quiero ser insistente en el sentido de que no todo el mundo recibe los 500.000 pesos. Es de acuerdo a la composición del hogar y evidentemente que el mayor ingreso va a estar para esos municipios priorizados. Ahora, estamos hablando en términos de cobertura, en términos de calidad. Yo les estaba diciendo como las razones, tienen una amplia red, y les comentaba, por ejemplo, Sebastián, yo entiendo la inquietud de la dificultad, que porque no acudimos a las fintech, o resulta que acá les estoy contando que el Banco Agrario hoy en día está modernizado y, por ejemplo, Camila, para la gente, esto es un proceso hacia la bancarización, que es una... Pero si es tan bueno el Banco Agrario, ¿por qué pierde todas las licitaciones, doctora Rusinque? ¿Por qué pierde siempre? Pero es que eso es falso. Doctora Rusinque, eso es cierto. Bueno. A ver, déjenme terminar lo que estoy explicando. Entonces, el Banco Agrario tiene esa posibilidad también de generar la bancarización, y cuando hablamos de bancarización formal, cosa que no ofrecen las fintech, estamos hablando que ese beneficiario puede acceder a toda la gama de servicios del sistema bancario, por ejemplo, en materia de crédito, tener una historia bancaria, etcétera, y además esto redunda en la inclusión financiera, que eso es también digamos, esto es algo que... Pero sobre ese punto que usted está diciendo, doctora Rusinque, quiere decir, eso que está diciendo que usted dice, tal vez los otros bancos, las otras compañías, cuando prestaban el servicio, no dejaban simplemente al usuario, le entregaban su plata y punto. Ese usuario no tenía la posibilidad de tener una cuenta de banco, de tener otros servicios, de que de pronto aplicara un crédito, etcétera, etcétera. Y ese es un punto que ustedes en el DPS tuvieron en cuenta. Pero ahí entonces entro yo... Estoy mencionando algunos de los nuevos puntos que no me ha dejado, digamos, mencionar porque no es solamente el valor, que ya lo demostré, el costo nos sale menor. No es menor, doctora Rusinque, usted me disculpa insistirle, no es menor. 3.200 pesos, claro, ningún otro banco, ningún otro sistema financiero nos garantizaba ese costo. Doctora Rusinque, le puedo pasar todos los costos, tanto de fintechs como de pero entonces, billeteras, Sebastián, la pregunta es de ingresos, pero Camila, pero Sebastián, ya te expliqué que ingreso solidario es una política de Estado que se limitó en el estado de emergencia, en el marco de la emergencia. Doctora Rusinque, en ingreso
¿Usted sabe no cuántos? podríamos hacer eso. ¿Usted sabe cuántos no podríamos, no estamos en estado de ¿Usted sabe emergencia, cuántos Sebastián. operadores? Es que no hubo control de precios en ingreso solidario. ¿Usted sabe cuántos operadores hubo en ingreso solidario? 34. Hubo 34. ¿Usted sabe cómo fue posible, que eso hay que preguntárselo, yo creo que usted lo debe saber porque bajo la responsabilidad que tiene, cómo fue posible que el Estado colombiano duplicara los beneficiarios de subsidios en 3 meses de lo que hizo en 10 años? Gracias por esas inquietudes. Lo hizo, ¿sabe cómo lo hizo? Si me permite, Y eso Sebastián, porque está desinformado. No, señora, doctora Rusinque, No, termine este a ver. punto, pero termine este punto muy rápido para explicarle a la gente. En 10 años había una cantidad de programas, en especial Familias en Acción y eso. El Estado colombiano, porque acá no vamos a hablar ni de Duque ni de Petro, porque es el Estado colombiano, en 3 meses duplicó lo que se hizo en 10 años, Camila. ¿Cómo fue eso? Que de hecho, el Estado colombiano, te estoy explicando que fue lo que se hizo a nivel mundial. Bueno, pero doctora Rusinque, aquí estuvimos hablando con la Premio Nobel de Economía, la señora Esther Duflo, experta en estudios de transferencias monetarias, y aquí en estos micrófonos dijo, lo que hicieron en Colombia de verdad es de admirar. El trabajo que se hizo en las transferencias monetarias durante la pandemia en el gobierno colombiano fue muy bien hecho, lo dijo ella, no nosotros. No, es que yo no estoy, si me permite, yo no estoy demeritando, estoy diciendo que fue a nivel mundial que se tuvo que hacer ese esfuerzo en el marco de la pandemia para poder... Claro, pero doctora Rusinque, pero es que ese esfuerzo de 3 meses, pero doctora Rusinque, no, es que yo estaba terminando, quería terminar, le juro que le dejo hablar si me va a terminar este punto, para contarle a la gente. En esos 3 meses, Camila, se duplicó lo que se hizo en 10 años. ¿Cómo se hizo eso? Con 34 operadores de diferentes características. La persona que diseñó ese modelo se llama Ana María Prieto, que se ganó el premio más prestigioso de economía de Colombia por ese modelo. Y se duplicó en 3 meses lo que se hizo en 10 años. Era mi punto, doctora Rusinque. Y ya. Yo con mucho gusto te explico. Los operadores no son los encargados en establecerte así quiénes son los beneficiarios. Eso sería un exabrupto. No, pero encontraron al... ¿Me vas a dejar hablar, Sebastián? Sí, es imposible así. Camila, por favor. A ver, la escuchamos, doctora Rusinque. Muchas gracias. Una cuestión fue el marco de la pandemia. Este esfuerzo se hizo a nivel mundial en gran parte de los países, sobre todo los países en vía de desarrollo, garantizaron este sistema de transferencia y evidentemente en cuestión de pocos meses tocaba ampliar la cobertura para mitigar un poco los efectos de la pandemia. Entonces, lo que yo estoy hablando es en cuanto a costo. Claro, acá se hizo un esfuerzo, pero valga decir que no son las bases de datos que hoy en día estamos utilizando, que nosotros nos estamos basando por ahora, este mejoramiento lo hacemos bajo los criterios del marco legal de Familias en Acción, que es muy diferente al ingreso solidario, y valga decir que el ingreso solidario no llegaba a los hogares en pobreza extrema, en los hogares, digamos, más vulnerables. El ingreso solidario tenía un espectro mucho más amplio, incluso hogares del grupo C y B recibían este ingreso, y claramente nosotros no podemos apuntarle, era un ingreso menor en términos de cuantía, pero que además no tenía unos criterios tan rigurosos porque su apuesta era otra, era una forma de reactivar la economía y de mitigar efectos de pandemia para un grupo poblacional mucho más amplio. Evidentemente el ingreso además fue mayor en ese momento para la pandemia, eso fue a nivel prácticamente mundial que se tomó esta medida. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Quién establece quiénes son los beneficiarios? No son los operadores, Sebastián, eso sería un exabrupto, eso lo establece el Estado. Vamos a abarcar con tales criterios a tales y tales personas, y los que cumplan esa priorización los vamos a dar. Pero los tentáculos son otros criterios, Sebastián. Acá es extrema pobreza extrema. Y no nos basamos para nada en lo que se hizo en ingreso solidario. Mal podríamos hacerlo. Acá es lo que nos dicen. La encuesta 4 del CISBEN, que es la metodología más avanzada que nos permite medir pobreza multidimensional, sea la oportunidad para, por favor, invitarlo, porque es que sería bueno que yo pueda dar un poquito de información a la ciudadanía que no se escucha, que es importante tener esa encuesta actualizada. Dentro de esta encuesta, Sebastián, es algo que también inédito, que no se había hecho, que es histórico. Hemos hecho una campaña antifraudes, que estamos cruzando por primera vez muchas fuentes de información y de bases de datos. ¿Y qué nos arroja esto, Sebastián? Que incluso en Familias en Acción, que se supone que hay unos criterios de priorización, que esto está también llamado a llegar a esos hogares en pobreza extrema, resulta que al hacer cruces que no se habían hecho, por ejemplo, con ADRES, con fondos de pensiones, en fin, encontramos que hay familias que no cumplen con esos criterios y que estaban aspirando, que recibían... Doctora Rusinque, para no hacerlo muy largo, y hacemos una conclusión, para no hacerlo muy largo y que no sea su palabra contra la mía. Una última pregunta y que quede consignado, y además muchas gracias por su decencia en responder todo. Usted me está diciendo entonces, y para mañana yo acá traigo el programa la tarea, y si yo me equivoco, digo que me equivoqué y no pasa nada. Usted me está diciendo que para este programa de renta ciudadana,
los servicios tanto fintech como DaviPlata o Nequi le cobraban por transferencia en Bogotá, porque yo no voy a hablar de un municipio categoría 6, hay diferentes complejidades. Para Bogotá, que es 1/3 de los beneficiarios, le cobraban pero doctora Rusinque, para que usted me responda. Pero Sebastián, es que venga, yo le digo una cosa. 4.000 pesos. Pero eso es lo que dice ella, que le decía claro, Colombia como presidente. 3.770, no 4.000. Bueno, 3.700. Claro que el promedio de lo que pagábamos anteriormente en estos programas. Acá el precio del simulador, el mínimo precio, era 3.770 y con un inconveniente además, que no nos cubrían, por ejemplo, uno de los que nos cubría el territorio nacional, el costo era muy superior. Listo, entonces... Claro que sí, yo te invito, de hecho te lo agradezco, que revises el instrumento de agregación de demanda, que hagas un comparativo y ahí vas a comprender cómo... Porque es que Colombia Compra Eficiente no es lo más eficiente. La mejor opción nos la daba el Banco Agrario y adicional a esto, pues todo esto que he venido comentando en términos de cobertura, de inclusión financiera. Y yo ahí le tengo la última pregunta, doctora Rusinque, porque yo la entendí. O sea, yo la entendí. Yo sé que Sebastián toca averiguar entonces con el gremio. Preguntémosle a quiénes agremian a la Sobancaria, los de las fintech, Asofintech, sí, Abrao. Claro, pero es que ahí queda, Camila, que es otra divergencia que tengo con la doctora Rusinque. Colombia Compra Eficiente no es el mecanismo mejor para conocer precios de mercado. Claro, no es el mejor, es un pero lo que dice la doctora Rusinque es que desde el 2015 se hace a través de Colombia Compra Eficiente. Bueno. Eso es lo que dice ella. Yo no tengo ni idea. Lo estoy diciendo públicamente, Sebastián, y estoy invitando a que por favor corrobores. Y por otra parte, te cuento que es que el Banco Agrario, para también que lo revises, te lo agradecería incluso. Varias veces ha hecho esta operación en Prosperidad Social, no es un invento nuestro. Muchas veces ya... Es que usted está comparando cosas equivocadas, doctora Rusinque. Estamos comparando un programa que va a tener un operador contra uno, que tuvo 34 y además que usted... Además es que en Ingreso Solidario, doctora Rusinque... Pero es que en Ingreso Solidario, por ejemplo, se licitaban tramos. Otra diferencia... Pero más que vas a tener la razón. No, pero otra diferencia... Nadie le prohíbe que tenga aliados. Es que nadie está diciendo eso, doctor Rusinque, pero el contrato es... El Banco Agrario nos garantiza precio, cobertura, calidad, bancarización, inclusión financiera, por favor. Pero ahí es donde yo le... corresponde, Sebastián, vigilar los negocios de nadie. Ahí es donde yo le quiero entrar con la última pregunta. Vigilar la mejor destinación de los recursos, claro, en términos de eficacia, en términos de transparencia y en términos de cobertura. Sobre eso que usted está diciendo, doctora Rusinque. Para garantizar mayor cobertura, pues ahí van a estar los esfuerzos de esta entidad, que es lo que nos corresponde como Estado. Y yo le tengo ahí una última pregunta, agradeciéndole su tiempo, y seguramente vamos a seguir indagando sobre cómo ha sido este proceso y cómo será, porque finalmente son las transferencias monetarias a las familias más pobres. Y eso usted dice, el Banco Agrario además me garantiza otros servicios y es bancarizar a esta gente, cosa que no me lo hacen los otros operadores. Esto también tiene, como todo en la vida, pues un componente ideológico y un componente de decisión política de cómo se quiere manejar el Estado. Y eso lo viene anunciando el presidente Gustavo Petro incluso desde la campaña. Acá hay una intención también de parte del gobierno nacional, y corríjame usted si estoy equivocada, en fortalecer el Banco Agrario, en fortalecer la banca pública. Y este convenio interadministrativo hace parte de ese proyecto, de fortalecer el Banco Agrario frente a otros bancos privados para fortalecer la banca estatal. Si me permites para responder, yo creo que el fortalecimiento de lo público es deseable, digamos, en un Estado social, en un Estado que tiene una visión progresista. Sin embargo, y en eso quiero ser muy clara, pues yo no puedo, por fortalecer lo público, actuar en detrimento de los intereses de la entidad en términos económicos, en términos de eficacia, en términos de calidad, en términos de cobertura. Aquí lo que primó fue una decisión técnica basada en argumentos y en hechos objetivos en cuanto a la viabilidad y el mejor servicio para lo que corresponde a la misionalidad de esta entidad por parte del Banco Agrario. Ese fue el criterio. Yo mal podría, y eso sí sería de lo más torpe y de hecho sería, es decir, no sería muy responsable, por querer en abstracto fortalecer lo público, entregarle una operación a un organismo que no tuviera la capacidad o que no me ofreciera mayores condiciones. A mí acá lo que yo tengo que vigilar es la mayor eficacia y el uso adecuado de los recursos. Esa es mi prioridad. Pues doctora Cielo Rusinque, directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, que acaba de lanzar este programa que empieza a operar el 29 de abril, 500.000 pesos para familias. ¿Eso es Sisben qué? ¿4?
Sí, Camila, ¿puedo hacer una cuñita si me permite? Claro que sí. Invitar a las familias, a los beneficiarios. Estamos en proceso de inscripción también para esa jornada pedagógica que va a orientar el presidente Petro el 29 precisamente. Entonces estamos invitando a los beneficiarios de Bogotá y los municipios circunvecinos a que se inscriban con sus niños de 5 a 14 años. Y pues es como digamos, es la jornada en la que vamos a contar el alcance, la visión que tiene este programa. También es un poco para orientar a las familias en cuanto a el uso adecuado y lo que esperamos también de que se haga este recurso. Y pues básicamente así también, Camila, y me perdonas otra puñita, hay mucha inquietud en cuanto a familias que no alcanzaron a inscribirse, porque esto se basa por ahora, la base legal es la metodología de Familias en Acción, la fase 4. Vamos a abrir un proceso de inscripción, en los próximos días anunciaremos y esto se va a extender como hasta mediados de junio. Entonces, para que haya una tranquilidad en el sentido de que sabemos que hay nuevos hogares que van a ingresar y además que en la medida que detectemos anomalías con ese proceso de cruce de cuentas, con esa campaña anticolados o antifraude, pues la idea es que ese recurso no lo vamos a guardar, sino que eso nos va a permitir llegar a impactar más familias. Doctora Cielo Rusinque, directora del DPS, mil gracias por su tiempo, por la discusión y sé que está abierta para que cuando tengamos más preguntas volvamos a hablar con usted. Feliz día. Por supuesto que sí, muchas gracias Camila y buen día para todos.